Bienvenidos al sexto video de, la serie Escudriñando la Verdad. Es nuestro deseo que los primeros 5 videos hayan sido de bendición para usted y para su vida. También queremos recordar que en esta serie Escudriñando la Verdad tenemos 4 grandes divisiones. El quinto video, es decir, en el video anterior, terminamos la primera división, la cual tuvo por título Los principios generales de interpretación. Hoy, en este video, comenzamos la segunda división, la cual tiene como título Los principios gramaticales de interpretación. Dentro de los principios gramaticales de interpretación, vamos a desarrollar solo 5 reglas. Yo sé que puede haber alguna más, pero vamos a desarrollar 5 reglas. La primera regla tiene que ver con el sentido usual de las palabras, el sentido ordinario de acuerdo a la época en la cual estaba escrita. Los judíos tienen varias maneras de hablar, y una de ellas se llama hebraísmo, es decir, algunas cosas que ellos entendían en su tiempo y en su época. Así como tú y yo entendemos la frase "te cayó el 20", es decir, nosotros estamos interpretando esta frase como "¿ya entendiste?". Así los judíos también tenían una manera de hablar un tanto diferente a la nuestra en este tiempo. Así que esta regla nos sirve para darnos cuenta que no siempre tenemos que tomar de una manera literal la palabra que estamos leyendo, no en toda la ocasión. Por ello, esta primera regla de los principios gramaticales nos llevan a conocer que si tomamos en sentido literal algunas palabras, vamos a interpretar de una manera diferente o incorrecta la palabra de Dios. Tengo un ejemplo para ti. El ejemplo lo voy a desarrollar de Génesis capítulo 6, versículo 12. En Génesis capítulo 6, versículo 12, dice de la siguiente manera: toda carne se había corrompido en su camino sobre la tierra. Cuando leemos esta palabra, tenemos que usar forzosamente este principio gramatical número 1. No podemos tomar la palabra en el sentido, debemos tomar la palabra en el sentido usual de la época. Y aquí no se está refiriendo a carne, esa carne que tú y yo comemos. O aquí no se debe de interpretar la palabra camino como tú y yo lo interpretamos, como donde pisamos hacia donde vamos, sino que aquí se debe de interpretar la palabra carne como la humanidad o las personas, y la palabra camino se debería de interpretar como las costumbres o el modo de vivir. Así que si nosotros desarrollamos correctamente esta primera regla de interpretación gramatical, nosotros pudiéramos leer Génesis 6:12 de la siguiente manera: toda persona había corrompido su modo de vivir. ¿Te das cuenta? Acabamos de hacer hermenéutica, acabamos de desarrollar la primera regla gramatical. La segunda regla gramatical dice de la siguiente manera: debes de tomar en cuenta las frases o palabras en el sentido que indica el conjunto que las rodea, el conjunto de frases que las rodea. Tienes que tomar el sentido de la palabra según lo indica el conjunto de palabras o frases que la rodean. Vea, tenemos algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, la palabra fe. La palabra fe. Según Gálatas capítulo 1, versículo 23, dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Está refiriéndose al apóstol Pablo, ¿verdad? Pero del conjunto de palabras que esta frase rodea, vemos claramente que la palabra fe no se refiere a lo que ellos creen, o tampoco se refiere a lo que tú y yo creemos, sino que la palabra fe aquí se debe de interpretar como la doctrina del Evangelio. Aquel que en otro tiempo nos perseguía,
ahora predica de la fe. Es decir, ahora predica de la doctrina del Evangelio. Pero ¿por qué logré interpretarlo de esta manera? Porque estoy tomando en cuenta la segunda regla gramatical que hoy estamos desarrollando, que en este momento estamos desarrollando. Tomar las frases o palabras en el sentido que indica el conjunto de las frases y la palabra que lo rodea. El segundo ejemplo lo tengo en Efesios capítulo 2, versículo 3. Y este dice así: vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Aquí la palabra carne se refiere a los deseos que nos llenan de placer y deleites y que satisfacen únicamente a nuestros sentidos, pero jamás a nuestro espíritu. ¿Cómo logramos entender que eso se refiere a la palabra carne? Por las frases que rodean el conjunto de esta palabra o de esta frase. Gálatas capítulo 3 versículo 3 también podemos tomarlo como un ejemplo. Dice así en Gálatas 3:3: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Aquí la palabra carne se refiere a los ritos que observa la ley mosaica. No tiene que ver con la carne para comer, no tiene que ver con los placeres o deleites, sino ahora la palabra carne tiene que ver con los principios o los ritos que observa la ley mosaica. ¿Te das cuenta? Pero ¿cómo logramos interpretarlo de esta manera? Por la segunda regla de interpretación gramatical, que dice: toda frase o toda palabra debe de interpretarse según el sentido que le da el conjunto de las palabras que lo rodean. Segunda regla. Tercer regla de interpretación gramatical dice así: debes tomar las palabras en su contexto. ¿A qué se refiere? Es decir, tenemos que considerar los versículos anteriores y posteriores para lograr una correcta interpretación de cualquier pasaje de la Escritura. Por más oscuro que parezca, pues hay muchos pasajes oscuros, pero parecen tan oscuros. Pero si leyéramos capítulos o versículos antes, o capítulos o versículos después de este pasaje, probablemente la misma Biblia se interprete a sí misma. Por lo cual debemos empezar a leer versículos antes y versículos después para poder interpretar algún versículo o algún principio de fe que pareciera difícil estudiar o comprender. Cuando estudiamos cualquier pasaje o expresión dentro de su contexto, nos encontraremos datos que nos aclararán el panorama y disiparán cualquier duda que pudiéramos tener nosotros como estudiantes de la palabra de Dios. Tengo este ejemplo para ti en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 54 y versículo 55. Habiendo dicho Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Es un versículo complicado. Yo sé que tú eres un hombre de la palabra de Dios, eres una mujer de la palabra de Dios que sabe lo que significa esto. Pero solo leyendo el contexto podremos saber si esta frase se debe tomar en un sentido material o en un sentido espiritual. Si leemos efectivamente San Juan capítulo 6, versículo 63, esto es, versículos después, el Espíritu es el que da vida, dice Jesús. La carne para nada aprovecha. Ahí está diciendo Jesús que no está hablando en un sentido material, sino que está hablando en un sentido espiritual. ¿Te das cuenta de la importancia de las reglas gramaticales en la interpretación de la palabra de Dios? Esta es la regla número 3, tomar las palabras en su contexto. Vayamos a la regla número 4. Dice así: tomar en consideración el propósito del libro o el pasaje en que ocurren las palabras o expresiones que tú y yo vamos a interpretar.
La regla número 4 de los principios gramaticales de interpretación dice así: tomar en consideración el propósito del libro o el propósito del pasaje que tú y yo queremos interpretar. Esta regla no es más que la ampliación de la regla anterior. En caso de que usted y yo encontremos un pasaje en el cual no podemos interpretar, o es un pasaje un tanto oscuro para tu comprensión o para mi comprensión, lo que tenemos que hacer es buscar el propósito del pasaje, buscar el propósito del libro. Esta regla se usa cuando las primeras 3 reglas no logran establecer la comprensión o la interpretación de este pasaje. Bueno, hay algunas Biblias de estudio que tienen alguna serie de una presentación de los libros de la Biblia antes, y te dicen a veces la historia, te cuentan el propósito y te sumergen antes de que tú y yo podamos leerlo. El propósito de un libro se conoce leyendo completamente el libro. También usted lo debe de hacer, leyéndolo con atención, leyéndolo varias veces, teniendo en cuenta qué persona lo escribió. Por ejemplo, vemos que el propósito de toda la Biblia se encuentra en Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice de la siguiente manera: porque las cosas que se escribieron en el pasado para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por medio de la paciencia y de la consolación de las Escrituras